Director, conductor del programa Tu Aporte de Cultura de Radio Nacional del Paraguay, Isidro Cabral, por favor, su presencia en este escenario para la entrega del pergamino de reconocimiento. Así es, entonces ya tenemos acá al dúo Navarro Villagra. Mucha gente seguro se recuerda ahí en la Catedral del Folclore. Don Mariano González, por favor, si nos puede honrar con su presencia acá, en representación de APA. Prometieron a la gente ahí también estar presentes, pero no están pudiendo. De todas maneras, agradecemos el apoyo y el directivo entonces de APA también acá en este escenario para poder dar entrega de este homenaje, rendir el homenaje al dúo Navarro Villagra. Quiero empezar como corresponde con la señora. Voy a dar lectura, mi querido Fidel. Festival de los Dúos del Paraguay, 12ª edición. Mundo del Folclore rinde homenaje a Francisca Navarro Silva de Villagra, del dúo Navarro Villagra, por sus 50 años de límpida trayectoria en el arte musical, preservando el canto a dúo Ñandepurajey Youdí. Festival de los Dúos del Paraguay, 12ª edición. Entrega este pergamino Fidel Chamorro, director de Radio Mundo del Folclore. Bueno, yo quiero entregarle a esta señora que nos da el ejemplo. Yo quiero que se sienta usted, señora. El contaré guapuña Francisca. A usted me sabe atender con algo. Yo pues mi mundo del folclore o me han. Oye, esa cuá, quiero que se sienta. Esa señora tiene. Bueno, quisiera que se le vea a esta señora. Decía, tiene 20 años de diabetes a cuestas. Y el señor Silvano, su compañero de vida, su compañero en las tablas paraguayas, alegrando al público paraguayo. Tengo que agregar a lo que ya ha leído mi compañero Pancho Mesa, que es el reconocimiento, el homenaje del Mundo del Folclore. Y firman su director Fidel Chamorro Zarza y también los consejeros de esta organización, Festival de los Dúos del Paraguay, profesor doctor David Galeano Olivera, director, presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Miguel Zuluaga, comunicador social, muy reconocido por cierto, Isidro Cabral, comunicador social también. Ellos son los 3 miembros del consejo y firman esto que ya ha leído mi compañero. Esto es acá San Lorenzo, 16 de marzo, porque justamente era la fecha que íbamos a realizar, pero ustedes ya saben de que eso se pospuso y hoy estamos haciendo realidad esta 12ª edición. Y a Francisca, tan en el upea de Kobe, ya veré copa el tema, a ella lleva. Muchas felicidades, Apamento y Sabean de Guará, a Aguilleto y Sabea, de Guará, este tema de bogar al pueblo paraguayo, Nemena. Ahí está el reconocimiento a doña Francisca Navarro de Villagra, señoras y señores. Y a continuación, querido compañero, vamos a brindar el reconocimiento, en este caso el homenaje. Festival de los Dúos del Paraguay, 12ª edición. Mundo del Folclore rinde homenaje a Silvano Isaac Villagra Ochipinti, del dúo Navarro Villagra, por sus 50 años de límpida trayectoria en el arte musical, preservando el canto a dúo Ñandepurajey Youdí. Festival de los Dúos del Paraguay, 12ª edición. Firman Fidel Chamorro Zarza, director del Mundo del Folclore, los consejeros David Galeano Olivera, licenciado Miguel Zuluaga también, igual que el señor Isidro Cabral. Hago entrega al señor Silvano este homenaje que le brinda el Mundo del Folclore y todos ustedes que representan al pueblo paraguayo como reconocimiento a tantos años de llevar alegría al pueblo paraguayo. Muchas felicidades, don Silvano, dúo Navarro Villagra. Quiero que le traiga a ella su reconocimiento y que pongan acá juntos y a su cabina el reconocimiento. Una foto, por favor, alguien puede sacar. Acá se le está presentando al... Bueno, ese es nuestro amigo Bebi. Está transmitiendo para la 970 Rito Poblada
Estamos hablando justamente de la radio Universo. Ahí está entonces la foto. Gracias, don Santiago, por el recuerdo. Otro fuerte aplauso para el dúo Navarro Villagra. Ahora sí podemos, ahora solicitamos acá enfrente nuevamente la presencia de estas niñas. Bueno, ahí vamos a brindar esa distinción Pérez Peralta al dúo Revelación a la Luz, con el propósito de alentar a gente joven a seguir este estilo musical. Acá vamos a leer este modesto texto que reza cuanto sigue. Vamos a leer un texto y le vamos a entregar ya después por su nombre a la otra integrante. Festival de los Dúos del Paraguay, 12ª edición. Mundo del Folclore brinda distinción Pérez Peralta a Luz Analía González Coronel, el dúo del dúo a la Luz, como revelación del año 2025, preservando el canto a dúo. Ñande Purajayogui, Festival de los Dúos del Paraguay, 12ª edición, y también firman Fidel Chamorro y los consejeros David Galeano Olivera, Miguel Zuluaga, Isidro Cabral. A Luz, muchas felicidades y que sigas por este sendero de paraguayidad, de patriotismo. Muchas felicidades y que suenen fuertes sus aplausos de alientos para Luz. Y a su compañera de los escenarios, el mismo texto también, nada más destacar que su nombre es Aramí Monserrat Lescano Vera. Para vos, muchas felicidades, Aramí, que sigan con esa voz tan dulce, armonizadas, alegrando al pueblo paraguayo. Muchas felicidades. Dúo Revelación. Si puedes acercarte más, que salgan una foto así bien juntitos, por favor. Miguel, si puedes ponerte ahí enfrente mismo, para que, bueno, importante documentar. Muchas gracias, muchas felicidades. Bueno, ahora sí, Misil ahí en el escenario, lastimosamente, entonces le invitamos amablemente para que se ponga de costado. Bueno, ahora, señoras y señores, vamos a convocar a los que están siendo reconocidas, las personas reconocidas. Primeramente, al señor Sixto Heriberto López Villamayor, una personalidad de la microfonía paraguaya, de la radio, de la televisión. Recíbete modesto pero sincero homenaje del mundo del folclore por difundir hace tantos años lo que es la música paraguaya, y en este caso actualmente al menos por la 970 amplitud modulada Radio Universo. Acá reza su reconocimiento. Festival de los Dúos del Paraguay, 12ª edición. Mundo del Folclore brinda gratitud y reconocimiento a Sixto López Villamayor por su gran aporte en la cultura musical, difundiendo la música paraguaya en medios radiales y televisivos. Festival de los Dúos del Paraguay, 12ª edición. Las firmas que ya he mencionado. Acá decirle al maestro muchas felicidades y que siga aportando grandemente a la cultura musical del Paraguay a través de la emisora, en este caso Universo, que está transmitiendo en vivo y en directo. Muchas felicidades, maestro. Usted se merece realmente este reconocimiento, que el público también aplaude. A la familia, obviamente. Si puedes ponerte ahí en el medio mismo, ahí para que te saque una foto y que sea un recuerdo justamente del mundo del folclore a su persona. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Gracias por concurrir al llamado de este Festival de los Dúos, 12ª edición. Emocionado, siempre decimos los comunicadores, los profesionales de la voz, de repente en cierto acontecimiento nos sentimos emocionados. Muchísimas gracias, y más todavía por las firmas de estas grandes personalidades del folclore y de nuestra cultura popular. Fidel Chamorro, gran amigo, muchísimas gracias por este homenaje.
del mundo del folclore, al doctor profesor David Galeano Oliveira. Muchísimas gracias. Mi amigo, gran amigo, no deja de ser amigo los demás, claro, Isidro Cabral, cantante, compositor, poeta, escritor. Gracias, gracias de corazón. Centro de Utemiense, me permiten un ratito. En este centro de residentes utemienses de aquí, yo quiero recordar algo, toda mi gente, mis ancestros, mi madre, mis tíos, todos nacieron en Tebicuaré. Y no era distrito Tebicuaré en aquella época. Y todos se fueron a registrarse en Utemía. Así que toda mi familia son utemienses. Al tío Milán, mi padrino, es utemiense vino. Mi padrino, gracias a tío, gracias a tía Luli por estar acá. A mi hija, la doctora María del Pilar López, gracias a mi hija por estar acá. Y a mi yerno también por traerlo. Muchísimas gracias, vamos a seguir siempre por Universo 970, siempre los domingos a partir de las 12 del mediodía hasta las 16 horas, siempre haciendo honor, como siempre digo, a nuestros héroes civiles, nuestros poetas, músicos, compositores e intérpretes. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, maestro. Si puede aguardar acá en el escenario. Bueno, a continuación convocamos en este escenario a Miguel Ángel Yambay, que justamente el mundo del folclore le brinda gratitud y reconocimiento por su singular e incansable difusión de las cosas nuestras con el en Yopará en distintas radioemisoras del Paraguay. Festival de los Dúos del Paraguay, 2 ediciones, firman Fidel Chamorro, David Galeano Olivera, Miguel Zuluaga y Isidro Cabral. Muchas felicidades, Miguel Ángel Yambay, le da la famoso Cala, sobrino del comandante del folclore Don Camil Yambay. Muchas felicidades. Si podemos mostrar ahí y... Permiso pido, señores, disculpen la intromisión, pero me grata la ocasión y no quiero estar ausente. Yo también humildemente quiero sumarme al montón y brindar mi corazón con entusiasmo ferviente. Buenas tardes para todos ustedes, buenas tardes y bienvenidos. Antes que nada quiero agradecer a Dios por permitir este hermoso día. Quiero agradecer a Dios por la presencia de todos ustedes para compartir esto que es el único idioma universal que une a todo el mundo, que es la música. También quiero agradecer a Dios por la salud de nuestro querido Juan Fidel Chamorro, por animarse a preparar un evento como esto de primerísimo nivel, por supuesto exponiendo la música paraguaya, el folclore paraguayo, para que nosotros todos estemos compartiendo, por supuesto, este hermoso día. Así que, Fidel, amigo, muchísimas gracias a vos, muchas gracias a tu organización, muchas gracias al público en general que ha tenido la valentía, porque no todos tienen el privilegio de compartir un evento tan renombrado como es el gran Festival de los Dúos. Esperemos que en algún momento más vamos a apoyar la gente que nos ha venido, puedan venir a compartir con nosotros este día maravilloso. Gracias, Fidel, gracias a todos ustedes por los aplausos, y voy a seguir siempre haciendo programa de podcast y chamamé de 9 a 11 de la mañana a tirar de M105.7, porque brevemente, Fidel, yo tenía, siempre la gente me dice, baile ya por música paraguaya. Cuando yo comencé a hacer la música paraguaya, hice 8 meses, tenía a don Serafín Francescampo, a la Boí, don Manolo Mesa, Rodolfo Ser Peralta, los grandes. No pude compartir con él, y como es prácticamente nuestro también el chamamé, hace 26 años comencé el programa de Polka y Chamamé. Hasta ahora sigue con éxito. Gracias a todos ustedes, gracias a los oyentes, y una vez más, Fidel, gracias a los compañeros también, muchas gracias aquí por permitirme estar con todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, querido Miguel Ángel Yambay. A continuación, Yehesacuá, Ñane Guaraní, Omotenondea, Eva, hoy se embujía Ñane Talla de Super. De hecho, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní es el responsable de esta revolución que tiene nuestra lengua autóctona, que se ha convertido en idioma oficial. Y está el protagonista principal, el director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, David Galeano Olivera. A la vicedirectora le convocamos acá en este escenario,
para entregarle este reconocimiento. Reitero, modesto, humilde, pero muy sincero. Toda esa cuaina bella Puago, Paraguay, añetetere. Pe Paraguay añeteteco ya de coña de río petepe, añan de vena y tepe, ñan de caracupe. Upe se lo vive a coinde ya ni esta ñan de ñe guaranime. La hiporiveima un caballo de añan de jehuí. Está en nuestra esencia y gente protagonista que difunden el idioma guaraní en las aulas, en los medios de comunicación. Vamos a reconocer a partir de ahora a 2 personas. Pero leo este reconocimiento: Festival de los Dúos del Paraguay, 12ª edición, Mundo del Folclore. Omee, Ahuye, Haye Sacoa, Temicua, Yara, Surma, Trinidape, Oja Juañeteja, Omoe, Homo Sanambire, Ñanere, Tanto y Sacuella Bebé, Ni el Guaraní por Aite, Apabé, Tuisabeba. Festival de los Dúos del Paraguay, 12 edición, firman el director Fidel Chamorro Zarza, los integrantes del Consejo de Organización, profesor doctor David Galeano Olivera, Miguel Zoloaga, comunicador social, y Ciro Cabral, comunicador social. Ñazulma Peguaná es profesora doctora en la lengua guaraní. Este interiva era la añita donde la nervia po, cueres a la nervia po, Juan Aguares a Catu, este interiva igual ya poeta. Pero recibe con mucho cariño este homenaje sincero, humilde pero sincero a Tío Hila, a Media Juan en nombre del Mundo del Folclore. Haga tu paraguayo esa cuapa en Viapó en Bojara. Muchas felicidades. Que el pueblo paraguayo se va a reconocer a quienes realmente están sosteniendo nuestra identidad principal, que es nuestro dulce idioma guaraní. Vicedirectora del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Zulma Trinidad, recibe de esta manera este reconocimiento. A continuación, el siguiente homenaje va a ser a P.I.A. Mundo del Folclore, Aguillea Yesacua, Temicua, Yara Nelson Zacarías Ortiz, Nai Cane Oire, Omba Apoja, Omasai, Jamuañan, de Guaraní, Paraguay, Tuchacuella Bebé, Huiga Pabeto y Sabeba, Festival de los Dúos del Paraguay en su 12ª edición, y firman también Fidel Chamorro Zarza, doctor profesor David Galeano Olivera, Miguel Zoloaga y Ciro Cabral. Muchas felicidades, Bojaraguazú. Tanere Sain, usted anda y te deja que tú, usted ya voy a copa y tema. Los aplausos para el profesor doctor Nelson Zacarías Ortiz, también directivo del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Vamos a ver a quién le rendimos reconocimiento, le brindamos reconocimiento ahora. No sé si vino, no está el hermano de Virginia Alzamendia, pero en fin, acá vamos a leer. Virginia Alzamendia es un músico no vidente, comisario en Castubio. Bueno, ya Máximo Molestia de hacer, Máximo Aranda Silva estaba por allá, le podíamos entregar, pero ahora me doy cuenta que no está. Virginia está por Europa, ahora le llevó su hija y coincidió ya con este segundo festival, o sea, la suspensión y esta fecha que se realiza ya le coincidió con ese viaje, así que no va a poder recibir. Pero acá voy a leer que se pueda testimoniar entonces. El Mundo del Folclore brinda gratitud y reconocimiento a Virginia Alzamendia por los años de su trayectoria musical y por ser un ejemplo de vida, siendo un artista no vidente, dice. También firman las mismas personas. Este es entonces para Virginia Alzamendia, que vamos a entregarle en su momento. A continuación, brindamos este reconocimiento que quiero entregar acá a la profesora doctora Zulma Trinidad. Y este reza cuanto sigue. Mundo del Folclore brinda gratitud y reconocimiento a Mario Rubén Álvarez por su gigantesco trabajo de investigación y difusión cultural musical a través de sus libros Voces de la Memoria, Huiapabeca, la Iguazú, Festival de los Dúos del Paraguay, 12 edición, firman Fidel Chamorro Zarza, director, David Galeano Olivera, Miguel Zoloaga y Ciro Cabral. Mojemina y Caturo de Caraiguazú, Mario Rubén Álvarez de Acatú
Aitotapa Tizapuamil Pesenendú. Estos son improvisaciones, pero es así como se presenta y hay que asumir eso. Me había enviado justamente un audio Mario Rubén Álvarez que quisiera compartir con ustedes, queridos compatriotas, y este es el audio justamente de Mario Rubén. Está enfermo y no pudo asistir por esa razón, y esto es lo que nos dice Mario Rubén Álvarez. No está saliendo el volumen. Baisa va vende ka aluyo ente. Awi aitere ira sape mere ko ape ko añande duo fuera kere ape boyere o sube se Mario Rubén Álvarez ha daika tui ko ka arupe aime penendive. Me tomó una gripe muy fuerte y prefiero no llevarles el virus y además por prudencia personal me he quedado en mi casa. Agradezco infinitamente la distinción que me otorga Mundo del Folclore a través de su director, brazo ejecutor, factotum, Opamba de Oyapoba, Fidel Chamorro, Imoiru Jaracuera y Pritino Jaracuera. Tuisa Treima Eco Oyapoba y Guay, Ongatin Añan de Duocuera y Maite Guareja con Anaguaba Abei, a Ombo por ahí Chupecuera, Añan de Ubeisa, ya fui a Pa, ya en tu Chupecuera, a con Amba Enico Peña, en Baete, Teba, Yandere Cote, Teba, a Sapu, a Behueca Tupe. Ojo, Itapuque, ojo, ja, y a, no manoico, amba, y añande moirú, leta agriweteri, a, o ñane dive, o a, ñane eta, güero, pura y jara. Muchísimas gracias a Mundo del Folclore, a Fidel Chamorro, por esta distinción que me otorgan esta tarde aquí. Y como les digo, lastimosamente no puedo estar físicamente, por eso les envío esta grabación. Le ruego a la profesora Zulma Trinidad que en mi nombre reciba la distinción y posteriormente me ha de entregar. Infinitas gracias a todos por Guerrero y Saramó, a Yahweh Abegatu. Mario Rubén Álvarez, qué aporte generoso brinda al pueblo paraguayo con Voces de la Memoria, 12 tomos, y él dijo que era el último tomo, pero ojalá se vuelva a animar porque esta actividad, este tipo de actividad no es nada fácil. El siguiente reconocimiento ya terminó ahí, ¿verdad? Bueno, Fidel, antes de continuar, sí, con el permiso del señor director, te queremos dar una agradable sorpresa, don Fidel Chamorro. La señora Rosa Brite, que está aquí presente, en señal de todo el reconocimiento, el aprecio, de todo lo que estamos aquí presentes, te hacemos entrega un pergamino de gratitud y reconocimiento, certificado de reconocimiento a don Fidel Chamorro por su incansable labor e invaluable compromiso, dedicación y esfuerzo como promotor cultural y difusor de nuestras auténticas expresiones nativas. Gracias por todo. Firma doña Rosa Brites, 4 de mayo de 2025, con el aplauso del público presente, señores. Muchas gracias, don Fidel Chamorro. Usted se merece esto y mucho más por todo lo que está haciendo por nuestra música, por nuestras expresiones culturales nativas, ya que usted es el representante de Radio Mundo del Folclore. Por eso nuestra gratitud, señor Fidel Chamorro. La verdad que siempre las sorpresas son agradables, ¿verdad? Bueno, en este caso muy agradables y una emoción tremenda, que tengo que pensar en otras cosas, no dimensionar esto para poder sacar algunas palabras. Muchas gracias, Rosa Benítez, señora Rosa, habitué del Festival de los Dúos. Siempre se presenta, muchísimas gracias, le pido a mi hijo Miguel que me ataje. Y acá justamente dice certificado de reconocimiento a Fidel Chamorro por su incansable labor invaluable, ¿sí? Compromiso, dedicación y esfuerzo. Gracias por tanto, dice.
Rosa Benítez firma. Acá figura la fecha correcta, 04, el 4 de mayo 2025. Muchísimas gracias, de corazón. Le voy a dar un abrazo de gratitud. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, señoras y señores, por favor, una fotito nomás acá enfrente. Epotá Oimbo de Jaraguazú, David Galeano Rivera. Quiero destacar una vez más el aporte generoso de este señor y decir que el primer festival justamente apoya el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y el agradecimiento del mundo del folclore en la persona de su director David Galeano Rivera. Voy Jaraguazú, Aguillete, Temande, Hatanere Sain, Pela Yillureane. Oye, Coainere Sain, Hamburgando, Keiko Caray, Coacemba, ahora para que difunde el folclore paraguayo, nuestras costumbres, tradiciones, las 24 horas. Voy Jara, depa Ñeta. Michimi, o entonces yo me lo la música. Oye, don Fidel, cuando haré ese queja, me se pope, oye, esa cua, y te jape, se me de abuye, apaga te co amba e por ahí está, en la tuba ya por el con él. Muchísimas gracias, y con un cálido aplauso, señoras y señores, cerramos esta parte central, agradeciendo a don Isidro Cabral. Por la cuestión de dinámica, acá no les convoqué para entregarles los reconocimientos, pero están ahí presentes como una muestra de reconocimiento a su persona por el apoyo al mundo del folclore. Don Isidro Cabral, profesor doctor David Galeano Rivera, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, a cada uno de ustedes, Cinto, Miguel, Jaracuera, Zulma y acá Nelson Zacarías Ortiz. A continuación escuchamos al homenajeado, Ñandudo Brana Rovillagra Novina. ¿Qué año era el reconocimiento?